Hey, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo otro martes más aquí a Desayuno con Biblia, el lugar donde estamos reflexionando, el lugar donde agarramos un momento de la semana para reflexionar en el Señor Jesús, en Jesús de Nazaret. Y lo estamos haciendo, como bien sabes, y si eres nuevo, pues te lo voy diciendo porque se van incorporando personas nuevas a este episodio de estos episodios de Desayuno con Biblia. Estamos reflexionando en el Evangelio de Marcos. Ya vamos por el capítulo 12 y hoy vamos a tocar los versículos 38 al 40. Así que, bueno, si tienes una Biblia, pues puedes abrir por este lugar, Marcos 12, 38 a 40. Pero si eres nuevo, como digo, y no tienes ninguna Biblia a mano, no te preocupes porque yo voy a leerlo para ti. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos reflexionando en la vida de Jesús. Estamos reflexionando cómo Jesús vivía y cómo el evangelista Marcos recoge parte de las vivencias, de las enseñanzas de Jesús, parte de esos encuentros en el ministerio de Jesús con los líderes religiosos de su tiempo, parte de esos encuentros de Jesús con las personas, sanaciones, cómo Jesús amaba, cómo Jesús se conducía y lo que Jesús pide de cada uno de los seguidores suyos, de ti y de mí. Y en este momento, en el día de hoy, vamos a estar reflexionando, como te he dicho, y te lo digo por tercera vez para que puedas abrir tu Biblia, en el capítulo 12 de Marcos, versículos 38 al 40. Y hoy creo que va a ser una reflexión muy llana, por así decirlo, muy llana, pero creo que tremendamente necesaria para nuestros días. Sin más dilación, voy a dar comienzo a la lectura y ahora me vas a permitir reflexionar o pensar en voz alta hoy contigo. Como si yo no estuviera contigo, me apetece hacer una reflexión muy personal y bueno, y ojalá que el Señor sin duda la pueda bendecir en oídos de ustedes y en mi misma vida. Dice así el texto. Dice: enseñándoles, les decía, está hablando Jesús, de nuevo va a hacer una enseñanza, está en su última etapa del ministerio y dice Jesús: guardaos de los escribas que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Jesús está en su última etapa de ministerio y ahora Jesús nuevamente no puede contra la hipocresía. Jesús está hablando contra la hipocresía de los que supuestamente eran los teólogos del tiempo, aquellos que estaban en contacto con la ley, aquellos que enseñaban la ley, aquellos que la ley era parte de su vida integral, o sea, porque se dedicaban a la ley. Y Jesús está diciendo: guardaos de los escribas. Ya no está hablando solamente de los fariseos, de los saduceos, etcétera, sino ahora habla de los escribas. Y parece que había todo un sistema en aquel tiempo podrido por el orgullo de los fariseos contra los saduceos contra los fariseos, otras élites socio-religiosas, pero también los escribas. Y resulta que con lo que Jesús no puede es que, bueno, está bien, vale que fuera de los teólogos, fuera de los que se dedican a la ley, fuera de los que se dedican a la palabra de Dios, bueno, se puede entender que hayan estas cosas, pero en las personas que deberían dar ejemplo, y Jesús no puede con esto, ¿no? Dice, en este caso, Jesús hace una descripción de lo que sucedía y de lo que está denunciando contra estos escribas. Dice: guardaos de ellos, tened cuidado, no los imitéis. ¿Por qué? Porque esconden, anhelan andar con largas ropas,
y recibir saludos en las plazas. O sea, está hablándoles, está haciendo una descripción de la pompa religiosa y de una falsa santidad que ellos emanaban. Y dice, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas. Pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. ¿Por qué? Porque ellos son los que comprenden la palabra de Dios. Se supone que ellos son los que tienen que enseñar la palabra de Dios, son los que manejan la palabra de Dios y son los que la palabra de Dios ha tenido que cambiar y ellos ser un ejemplo para el resto de personas. Estamos hablando, o sea, lo que estamos viendo en este texto es orgullo. Orgullo puro y duro. Una falsa apariencia, querer aparentar algo que no eres, con el pretexto de eso ganar dinero de una forma ilícita. De nuevo, estamos viendo aquí que lo que impera es el corazón del ser humano. Yo, ¿cómo puedo ser reconocido? ¿Cómo puedo llenarme de esa gracia delante de los hombres? Y Jesús dijo en otras ocasiones, ya tienen su recompensa. Si lo que buscan es esto, ya tienen su recompensa, pero no para con Dios. Y aquí dice que recibirán un juicio más severo que el resto de personas. Porque ellos tienen más conocimiento. A ellos se les ha entregado la responsabilidad de la palabra de Dios, por tanto tienen más conocimiento. Pero sin ánimo de meterme demasiado en el texto, quiero hacer un paralelo para nuestros días. El orgullo. Es cierto que el ser humano, no podemos negar esto. Es cierto que el ser humano está lleno de orgullo. Las guerras, queridos, las guerras en el mundo son producidas por el orgullo del ser humano, por el querer tener más poder que el otro, más y poder en todo sentido, económico, poder social, poder de autoridad o autoritarismo, como se quiera, ¿no? El orgullo. Y el orgullo hace menospreciar al otro y ponerse por encima del otro, pisoteando al otro, devorando al otro, tal como dice aquí Jesús. El orgullo está carente de amor al prójimo, porque el orgullo es amor a mí mismo sin tener en cuenta a mi prójimo. ¿Te recuerdas que un poco más atrás, en el versículo 28 y 34, justamente un escriba le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo, amarás a Dios, recordándoles el Shema Israel, Deuteronomio 6, pero al final le dijo otro mandamiento, resumió todo en 2 mandamientos, ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo como a ti mismo te va a sacar, va a anular todo orgullo que tengas, porque amar al prójimo es la antítesis de amarte a ti y solamente a ti, ¿no? Pero aquí está hablando del orgullo. En esta ocasión, orgullo. El corazón del ser humano, ahí fuera, y cuando me refiero ahí fuera, me refiero a fuera de la iglesia. El ser humano, o como diría Pablo en 1 Corintios, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende ciertas cosas y hace lo suyo. Hace lo suyo. El hombre natural hace lo suyo, que es contrario a Dios, por tanto no tiene esa luz de Dios. Pero dentro de la iglesia, dentro del contexto de Dios, pues también se da. Y esto es lo que a Jesús le sacaba de quicio, y permíteme la expresión, pero es una expresión correcta en este sentido. Esto es lo que a Jesús le sacaba de quicio, porque no entendía cómo ustedes, que son los responsables de la ley de Dios, o sea, de enseñar la ley de Dios, viven de esta forma. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, no debería suceder esto, pero sucede, pasa. Personas que quieren ser vistas a toda costa,
ser reconocidas a toda costa, personas que ansían el púlpito, que ansían los primeros lugares, que ansían ser predicadores de la palabra solo para ser vistos y oídos. Yo he podido percibir eso. Y no te hablo solamente en España, sino en otros lugares que Dios me ha permitido estar. He conocido muchas iglesias, gracias a Dios, pero he podido ver este patrón en muchas de ellas, ¿no? Jesús no quiere esto. Jesús no quiere esto, porque cuando mi afán es que tú me veas a toda costa, no estoy pensando en ti, sino que estoy pensando en mí. Estoy pensando en mi promoción, estoy pensando en mira lo bien que lo hago. Mi foco soy yo. Por tanto, Dios queda en un segundo plano y el hermano o la hermana quedan en un tercer plano o cuarto plano. Porque yo soy mi principal tesoro. Jesús dijo, donde esté tu corazón, o sea, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y cuando hay orgullo, el orgullo es el tesoro y ahí está el corazón. Guardaos de los escribas que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas. Esto lo he visto en muchas iglesias, por desgracia. Idolatría. Muchas personas idolatran al pastor. Estos pastores o estos líderes que se presentan como los mesías, los salvadores de la grey, ocupan los primeros asientos, sinagoga, los puestos de honor, y ya les faltan que les pongan una alfombra roja como en Hollywood. Y lo hacen bajo el pretexto de devorar a los cristianos. Esto sucede en muchas iglesias, sobre todo de falsa prosperidad, ¿no? Donde lo único que importa al fin y al cabo es el dinero. Y aquí se cumple en este paralelo, este texto con nuestros días, esas iglesias que solo buscan el dinero. Pero saliendo de ahí, hay otros hermanos que no buscan el dinero, sino que buscan el placer de ser vistos y oídos, como he dicho anteriormente. Déjame hacer una lectura en Romanos, en una lectura paralela, en Romanos capítulo 12, versículo 3. Pero vamos a cogerlo en el versículo 2. Dice, no os adaptéis al mundo, a la sociedad, a los valores contrarios a Dios de la sociedad, se está refiriendo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Dice, ordeno por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar de sí mismo, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Y quiero llevarte también a otro escrito de Pablo, acá en Filipenses, capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Y mira lo que dice aquí, nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y luego dice, considerad, o sea, pensad, reflexionar en lo que hizo Jesús, como el cual, siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo está diciendo claro. Y hago este paralelo con las palabras de Jesús. No tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Y, Filipenses, nos estimemos unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Esto quiere decir que si yo te estimo a ti como superior a mí, yo no me puedo poner en primer lugar porque te pongo a ti en primer lugar. Pero tú haces lo mismo conmigo y esto es un engranaje que si todos lo hiciéramos en la iglesia de Cristo, del Señor, esto funcionaría de una forma sin igual.
y se cumpliría el deseo de Cristo que cuando dijo: si os amáis unos a otros, todos entenderán que ustedes son mis discípulos. Lo contrario al amor es el ego. Lo contrario al amor es el orgullo. Por tanto, despojemos el orgullo. ¿Tienes orgullo? ¿Eres de aquellas personas que quieren ser promovidos, que quieren ser visto? Tienes que hablar con Dios. Tengo este problema, quiero ser visto, quiero ser oído, quiero ser respetado por todos porque es lo que ansío. Tengo que hablar con Dios porque sería un problema. Y en la iglesia del Señor no puede existir esto. Porque al igual que en el tiempo de Jesús, el Señor lo denunció. Voy de nuevo al texto. Cuando el Señor denunció esto, estos recibirán un juicio más severo, al igual nos los está diciendo a nosotros hoy. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estás delante de tus hermanos? Que pensemos en estas cosas, que el Señor nos ayude y que poco a poco dejemos que el Espíritu Santo nos vaya limando, nos vaya perfeccionando y hasta que lleguemos a edificarnos unos a otros para que ahí fuera puedan ver que realmente somos seguidores del Cristo, que el orgullo es tapado por el amor que nos tenemos unos a otros. Y no solamente a nosotros mismos, entre nosotros me refiero en la iglesia, sino amor hacia los de afuera. Que el Señor te bendiga mucho en esta semana y que podamos estar reflexionando en estas cosas para nuestro crecimiento personal, pero también comunal. Dios te bendiga. Chao, chao.